Buenas tardes o buenas noches, depende de dónde se vea. Vamos a continuar con el tema genérico que titulamos Del aposento a la tumba. Trata de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Tocamos el punto 1, noche de amargura. En ese día dejamos a Jesús y a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní en una noche de amargura, de muchísima amargura, que había comenzado con la cena pascual y el anuncio de una desbandada generalizada por parte de los discípulos, justamente en el momento en que el poder de las tinieblas, tremenda, la frase que emplea allí Jesús, el poder de las tinieblas sería desatado desde el mismo infierno y que llevaría contra las cuerdas al Hijo de Dios en su encuentro cara a cara con el pecado. Aquella larga noche pascual guardaba algunas sorpresas desagradables todavía, aunque Jesús, pese a lo que pudiera parecer, no se sorprendió de ninguna de ellas, ya que las Escrituras así lo revelaban desde tiempo atrás. ¿Añadieron aflicción quizás a la carga del Salvador? Creo que su amor por aquellos que el Padre le había dado superaba con creces los desengaños que como humano Él, hirieron también su corazón. Tenemos al primero aquí, en ese encuentro de traición y desengaño, Judas, el hombre de Queriot. Os invito a leer el pasaje de Lucas, capítulo 22, versículos 47 al 53. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús dijo: Deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Judas, sí, el hombre de Queriot. Temprano habló Jesús de él desde el anonimato, dejando abierta la posibilidad que fuese cualquiera de ellos el encargado de entregarle. Pues yo estoy casi seguro que ni él mismo, ni el mismo Judas, sabía a quién se refería cuando Jesús, en una ocasión que relata el evangelista Juan, dijo: ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Estas palabras tuvieron lugar instantes después de que Pedro y los demás, ante el reto de marcharse con la multitud que abandonó a Jesús, ante aquella pregunta tan importante, cuestionada por algunos, respondida por otros, decidieran quedarse con él al unísono. Ellos se marcharon. Entonces preguntó Jesús: ¿y vosotros qué hacéis? ¿Queréis marcharos también con ellos? Y ellos dijeron: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, el Señor nos conoce bien y nos conoce muy bien, mucho mejor que nosotros mismos. Él sabe que llegado el momento, a menos que nuestra fe esté firmemente anclada en su persona y en su palabra, también obraríamos como diablos.
es decir, nos comportaríamos como calumniadores, mentirosos y acusadores, tal como le pasó a Pedro. Juan, el evangelista que recoge el relato, él no sabía a quién se refería Jesús hasta mucho tiempo después, cuando escribió su evangelio y lo cuenta en él, al cabo de los años. Sin embargo, el amor de Cristo permitió que Judas se pudiese mantener con ellos desde el principio, participando de su compañía, de sus enseñanzas, de sus milagros, recibiendo su confianza también cuando él fue enviado juntamente con los demás y recibió autoridad, dice las Escrituras, incluso sobre los espíritus inmundos. Así que hemos de entender que Judas, participando con los 12, también fue obrador de milagros en el nombre de Jesús. Y pudieron predicar el evangelio en muchas aldeas y en muchos pueblos. Y estuvieron con Jesús desde el principio hasta el final. Judas, por el amor de Cristo y en su misericordia, le permitió compartir, saborear lo que significa estar con alguien del cielo. Judas procedía de un pueblecito llamado Queriot. De ahí el nombre, Iscariot, o Iscariote, es decir, natural de Queriot. No se encontraba demasiado lejos, estaba a 47 kilómetros al sur de Jerusalén. No he podido poner Jerusalén porque no entraba en el mapa, pues he puesto Belén, que estaba muy cerca de Jerusalén. Según el evangelista Juan, estuvo a cargo de la bolsa del dinero, bolsa que compartía el grupo apostólico para comprar aquellas cosas necesarias, entre ellas la comida, por ejemplo, cuando iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, para atender así a sus necesidades más perentorias. Alguien llevaba la contabilidad, alguien llevaba el fondo, y ese fue Judas. Su afán desmedido por las riquezas se manifestó con mucha más intensidad en casa de Betania, ¿recordáis? Cuando Lázaro, ya resucitado, es invitado a casa de Simón, el leproso, y en aquella cena que tiene lugar, estando Jesús también como invitado, María se levantó y volcó su corazón al derramar sobre Jesús un valioso perfume, tasado en bastante dinero por todos los discípulos, los cuales se indignaron y dijeron entre sí: ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué el desperdicio que se ha producido en estos momentos al derramar un bote, un frasco de un ungüento tan precioso, tan valioso como ese? Este perfume, dice, podía haberse vendido a gran precio. Juan ya en su evangelio dice, en el capítulo 12, que lo tasaron en 300 denarios, dice, y el dinero habérselo dado a los pobres. Ya se ha dicho en algunas ocasiones qué significaba un denario. Un denario era el salario de un trabajador trabajando de sol a sol. Así que quitando el día de reposo, pues podríamos decir que era el salario de un año. O sea, un año trabajando para obtener un frasco de perfume que María consideró que tenía un gran valor para ella, pero aquel que estaba delante de él y con el que había compartido tantas veces, tantas veladas a sus pies, escuchando sus palabras, era mejor portador de ese perfume que el que pudiera darle más adelante, quizás guardando en su ajuar para cuando contrajera matrimonio. Pero allí estaba el Señor, allí estaba Jesús, quien se hacía más meritorio que nadie para recibir aquel perfume, sin guardarse una sola gota para ella. Quizás fue Judas el que puso en alerta al grupo sobre aquel despilfarro, pues vemos que de nuevo Juan, al cabo de los años, señaló que todo el interés por preservar el dinero no era más que la reacción normal del alma de Judas. O sea, no pensaba en los pobres, ni muchísimo menos. Dice allí Juan, esto dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Estas cosas no se descubren sino al cabo del tiempo, ¿verdad? Ante la actitud desprendida de María y el despilfarro que según Judas suponía, pues tomó la decisión de entregar a Jesús. Y dice la Escritura, entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.
De esa manera quizás Judas estaba pensando, voy a recuperar parte de lo perdido. No he podido encontrar esos 300 denarios para ir sustrayendo poco a poco de la bolsa, así que voy a recuperar, si no todo, al menos una parte de lo perdido. Así, sin saberlo, cumplía una vez más la primera parte de la profecía del profeta Zacarías, donde el mismo Dios dice de sí mismo, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Quien está hablando allí, ya sabéis, en Zacarías es el mismo Jehová, quien ha sido tasado en 30 piezas de plata. Justamente el Jehová del Antiguo Testamento que se hizo hombre es el Jesús que también fue tasado en 30 piezas de plata. Después de tomar el pan salseado ofrecido a cada uno por Jesús en aquella cena, Satanás entró en él para hacer efectivo el impulso que manaba de su corazón y así cumplir las palabras del Salmo 41 que decía, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. El calcañar es la parte inferior del talón del pie, para pisotear, para aplastar, para hendir. Él mismo escogió el beso como señal de entrega. Al que yo bese, ese es, dijo. Prendedle y llevarle con seguridad. Quizás Judas aún todavía no estaba seguro de lo que por 3 años había visto con sus propios ojos. No le había sido manifestado el poder de Dios a través de Jesús de Nazaret. Sin embargo, mirad qué instrucciones da a los que están con los sacerdotes. Prenderle y llevarle con seguridad. No se os vaya a escapar. Una vez el dinero en mi poder, que no se os escape, porque no pienso devolverlo. Y así sucedió cuando, llegando al huerto con la turba, le besó. Le besó como señal de respeto. Se besaba a los rabinos. Es decir, no era nada extraño. A los rabinos, a los maestros en Israel, se les besaba en esa señal de honra y de respeto. Y él lo hizo así, para de una forma camuflada, delante de los demás, poder entregar, declarando su identidad a los que le prendían. Así que Jesús, conociendo al detalle cada paso, le dijo sin airarse, amigo, haz lo que viniste a hacer. Y Lucas, el evangelista, recoge también las palabras de estupor ante el beso traidor. Y Jesús dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Tu respeto, tu honra, tu lealtad se ha visto traicionada escogiendo la forma más impropia de poder entregar a aquel que irá a la cruz. Qué contraste, ¿verdad? Con aquella mujer pecadora que aparece en Lucas 7, que no es María Magdalena, por favor, no se confunde muchas veces esto. En Lucas 7 aparece una mujer de la ciudad, prostituta, pecadora, como se le llama allí, que no tiene nada que ver con María de Magdala. Cuando aquella mujer entró en la casa de aquel fariseo, no cesaba de besar los pies de Jesús, en señal de arrepentimiento, agradecimiento y adoración. ¿Acaso Judas pensó que Jesús, después de juzgado, saldría inocente del juicio y que todo volvería a su lugar, ganando de paso algunas monedas para la causa del reino? Su declaración a los principales sacerdotes fue el reconocimiento de su acción y dijo estas palabras, he entregado sangre inocente. Confesó lo que era una evidencia, ciertamente, pero nunca llegó al arrepentimiento. Una cosa es decir la verdad y otra asumir el pecado y buscar el rostro de aquel a quien ofendiste. Nunca hubo en él arrepentimiento, nunca se dejaron ver sus lágrimas de dolor por la traición al Maestro, como pasó con Pedro, muriendo en remordimiento y en angustia.
Y dice el texto, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Tremenda estampa, ¿verdad? La que hemos visto en este primer sujeto que en aquella noche de traición declaró que Jesús no era tan importante para él como se presentía. Pero no se quedó solo Judas en su momento de gloria traicionando a Jesús. Allí apareció otro llamado Pedro. Pedro fue una columna caída. En Lucas 22 seguimos leyendo a partir del versículo 54. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no le conozco, a saber los gritos que daría Pedro allí. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Quizás más fuerte. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Y profundo además. Galileo profundo. Pues se conocía a los galileos porque eran, digamos, los catetos, permitidme la expresión, de Israel. Se les notaba a leguas su acento. Y Pedro no era un hombre instruido en letras, ya lo sabéis. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro las palabras del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No fue mejor que Judas, fue igual o peor que Judas, porque 3 oportunidades tuvo, pero no las aprovechó. Jesús ya había avisado a los suyos con estas palabras, esta noche todos vosotros os apartaréis de mí por causa de mí. Aún fue más lejos cuando dijo a Pedro, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, avisado estaba. Pero Pedro había insistido al Señor, bueno, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Allí estaba el valiente Pedro, haciendo valer su posición como columna que jamás iba a ceder, soportando sobre sus pies el orgullo de conocer mejor que nadie al Maestro, identificándose todos con él, porque al final todos dijeron lo mismo. Quizás en su amor propio cada uno de los discípulos fue diciendo, oye, ¿que te crees que yo sí? Pues yo tampoco. Y aunque todos se vayan, yo tampoco te negaré. Así todos se identificaron con Pedro. Nadie estaba dispuesto a marcharse. De esa forma, Pedro procuró enmendar su revés anterior y que su valor pudiera quedar manifiesto empuñando la espada y no la palabra, cuando con ella cortó la oreja a Malco, como así se llamaba, el siervo del sumo sacerdote, según declara Juan en el capítulo 18. Pedro y otro discípulo, sin duda Juan, que siempre aparece como el otro discípulo o el discípulo amado, o el discípulo que se echó sobre el pecho de Jesús, siempre deja su nombre en el anonimato, siguieron a Jesús, los dos siguieron a Jesús hasta el patio de Caifás y sentados con ellos se calentaban mientras su maestro sufría la indiferencia de sus enemigos y el desprecio de sus amigos, soportando toda la noche el dolor de los que le insultaban, le escupían y le golpeaban con burla y con saña, con mucha crueldad. Todo aquel tiempo, una larga espera, Pedro lo pasa muy inquieto, quizás intentando sacar de su pecho los recursos necesarios
para no dar la razón al maestro y muy posiblemente también buscando en su memoria los momentos de gloria y de triunfo que les precedía y que quizás le haría pensar en una victoria fácil como siempre había ocurrido. Sin embargo, esto se esfumaba. Y se fumaba cuando, ante la sospecha de los criados del sumo sacerdote, y a pesar de ver cómo Jesús era vituperado, Pedro niega conocer con juramento y maldición, además. Juramento y maldición a aquel que es objeto de burla y escarnio infernal. Y dice estas palabras: yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco a ese hombre. Ahora entendió Pedro, ahora sí, que Jesús no habló en broma cuando dijo estas palabras: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burlas, afrentado y escupido, y después de azotarle le matarán. Esperaba Pedro verle vencer como siempre, dejando desarmados de argumentos a sus enemigos, tal como hizo en muchas ocasiones con los demonios, con el viento, con el mar, con los hombres sabios y religiosos de Israel. ¿O temblaba ante la perspectiva de que los gentiles con manos inmundas acabaran de esa forma con la vida de su maestro? Pero el Señor, que había orado por él una vez más, tuvo el gozo de mirarle a los ojos para entrar dentro de su alma. Qué profunda mirada de él necesitamos todos nosotros. Jesús le amó hasta el punto de hacer pedazos su orgullosa columna de apoyo, provocando que Pedro se desmoronara al canto del gallo, y saliendo fuera lloró amargamente. Jesús entró hasta el alma de Pedro con su mirada, y es lo mismo que necesitamos cada uno de aquellos que invocamos el nombre de Cristo, que en más de una ocasión Jesús penetre con su mirada hasta el fondo de nuestras almas, para descubrir cómo somos, lo débiles que somos, los pecadores que somos, la cantidad de veces que traicionamos su nombre, para hacer que de nuestro corazón puedan brotar lágrimas de arrepentimiento, sinceras, delante de Él, no de otro. Dios escuchó la oración de Jesús por su amigo y le socorrió en el instante crucial. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Mi oración es personal, porque tu fracaso va a ser notorio. Tu fracaso será recordado por siempre. Y yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no falle, para que tu fe no se tambalee hasta el precipicio. Por eso Pedro salió, y por eso Pedro lloró, y por eso Pedro inundó su corazón con amargura, porque él hubiese tomado el camino de Judas ante la desesperación de no soportar el fracaso de su testimonio. Así se demostraba que Pedro no era tan fuerte como pretendía hacer creer, sino que fue considerado el más débil, aunque, como digo, no siguió el camino de Judas. Quizás allí sintió las aún cercanas manos de Cristo tomándole del agua, recordando sus palabras en la barca durante la agitada travesía del mar de Galilea. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De nuevo acude en ayuda de Pedro,
de aquel que fue elogiado por la revelación recibida del Padre que hemos leído esta mañana y que inmediatamente se encontró desahuciado al oír la voz de Jesús. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bien, aquel Jesús, aquella piedra desechada por los hombres, entre los cuales se halló Pedro en el pasado, esa piedra gloriosa pasó a ser para él el único motivo de gloria. El pescador de Galilea ya no se gloriaba en sí mismo, en sus triunfos, en su estatura ante los hombres, porque él pudo decir, y el que en él crea no será avergonzado. Así lo dijo años después, escribiendo su primera carta, hablando de esa piedra. Él fue piedra de escándalo, pero Jesús, la piedra sobre la que reposa nuestra fe, para él es su columna de apoyo desde aquel instante. Y el que en él crea, el que en él cree, no será avergonzado. ¿Crees tú en Jesús de Nazaret? ¿Crees tú en Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Crees tú que Él en la cruz pudo perdonar tus pecados al derramar su sangre en rescate, limpiándote de toda maldad y haciéndote su hijo por la fe en Él? Si lo crees, puede manifestarlo, porque para ti, a partir de hoy, ya Cristo no será una piedra de tropiezo. Pero hay más en aquella noche. Hay escarnio y hay juicio. Leemos ahora en el capítulo 26 de Mateo, versículos 57 al 66. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos, que dijeron: este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron: es reo de muerte. El canto del gallo fue la señal para el escarnio. El escarnio es la burla que se hace para avergonzar, para deshonrar y para humillar. No es la broma pesada siquiera. Tiene un objetivo: escarnecer, sacar las carnes, levantar las carnes, herir en el alma, más que en el cuerpo. Y eso ocurrió en el palacio del sumo sacerdote, en el palacio de Caifás. Dice el texto: los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Mirad la estampa, es tremendo esto, se lo están haciendo al creador del universo, al que dijo sea y fue hecho. No se lo están haciendo a cualquiera. Se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Después de aquella infamia juzgaron al Hijo de Dios, es decir, juzgaron al mismo Jesús que un día, al final de los tiempos, ha de juzgar a los vivos y a los muertos.
el juez de todo este universo sentado frente a un mortal indigno para ser acusado de blasfemia. William MacDonald en su comentario dice: en esta noche particular los fariseos, saduceos, escribas y ancianos miembros del Sanedrín exhibieron un total descuido de las normas bajo las que se suponía que tenían que actuar. No debían reunirse de noche ni durante ninguna de las fiestas judías. No debían sobornar a testigos para que cometiesen perjurio. No debía emitirse sentencia de muerte hasta haber pasado una noche. Sus veredictos no eran vinculantes excepto si se reunían en el patio de piedra labrada en el área del templo, que no ocurrió. En su anhelo de librarse de Jesús, las autoridades judías no dudaron en quebrantar sus propias leyes. Todo fue un descalabro, un despropósito. Estaban ciegos. Solo les movía su odio a Jesús. Los falsos testigos presentaron acusaciones que se contradecían, violando los principios de la ley. Y los principios de la ley son muy claros, tanto en el libro de Números como en el libro de Deuteronomio. No me voy a parar a leerlo por amor al tiempo. Pero encontraron una causa. Al principio ellos dijeron que había acusaciones sobre derribar el templo. Y decir eso, aunque fuese una broma, ya era causa al menos de presentar una seria denuncia contra esa persona, porque el templo representaba el todo para los judíos. El todo. Era su símbolo nacional. Era el monumento por excelencia. Era aquello que convocaba a las multitudes judías de todas partes del mundo. Era el emblema de un imperio que fue profanado en ocasiones y que después, al cabo del tiempo, unos 30 o 35 años más tarde de estos acontecimientos, fue derribado, fue echado abajo y quemado, destruido, y ya no se halló piedra sobre piedra. El hipotético derribo del templo por parte de Jesús y su posterior reedificación fue la acusación presentada por dos de ellos, pero los detalles que daban unos y otros no casaban entre sí, según nos dice Marco. Así que resultaban en contradicción y por tanto no eran de plena validez, no servían absolutamente para nada. Así que en vista del fracaso, Caifás echó mano del recurso, y digo del recurso porque era la única arma que le quedaba para hacer hablar a Jesús, porque hasta el momento guardaba silencio. El recurso por el cual el reo se veía obligado a contestar, el conjuro, el juramento ordenado por el sumo sacerdote. Procede de una ley vieja que aparece en el libro de Números, capítulo 5, donde se juzgaba a la mujer acusada de infidelidad por parte del marido, y allí se le hacía jurar o conjurar, se le conjuraba para que respondiese si había tenido lugar ese quebrantamiento de la ley matrimonial por parte de la mujer. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Caifás no demandaba pruebas para creer en Cristo, demandaba pruebas para condenarle. Qué falso es el corazón humano, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos ante la tranquilidad de poder cantar al nombre de Jesús y después volverle la espalda? Allí tenemos a un hombre que, siendo religioso y conociendo las Escrituras, no se preocupa de otra cosa sino de buscar las pruebas necesarias para que la condena de Jesús sea firme e inamovible. ¿Eres tú el Hijo de Dios? El que hasta ese momento no había abierto su boca para defenderse, haciendo cumplir así la profecía de Isaías 53:7, donde dice que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, tuvo que responder al conjuro del sumo sacerdote diciendo: tú mismo lo has dicho.
yo soy el Hijo de Dios. Así pues, queridos hermanos y amigos, su suerte fue echada. He aquí, hemos oído la blasfemia, por excelencia, la blasfemia, la mayor blasfemia que un hombre puede pronunciar con su boca y con su corazón, hacerse hijo de Dios. Hemos oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. De esa forma se hacía igual a Dios el sumum de las blasfemias. Claro, esta causa judía religiosa tampoco podría ser válida para que Roma pudiera condenar a muerte a una persona, por lo cual era preciso hallar una causa política a la que Pilato no pudiera resistirse para aplicar sobre Jesús la pena capital. La víctima ya está atada a los cuernos del altar y en breve será ejecutada. La noche ha dado paso a una madrugada de escándalo, de traición y de violencia. Hermanos, ¿cantará el gallo para nosotros en bucólico concierto? ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta misma tesitura pensando si el gallo cantará? Termino con una coplilla de cosecha propia, sencilla, muy breve, dedicada a todos aquellos que alguna vez hemos dado la espalda a Cristo Jesús, lo hemos negado con nuestros hechos o con nuestras palabras, esperando que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y nos haga salir de nuevo. La cuplilla sencilla dice así, que el gallo no cante, no, sobre las claras del día. El gallo ya está cantando. No hay pena como la mía. Que Dios bendiga su palabra y nos bendiga a nosotros, para que nuestra columna no esté fundamentada sobre nosotros mismos, sino sobre la persona de Cristo y sobre su palabra. Terminamos. Padre, bendícenos, Señor, con tu presencia cada día. Muéstranos a Cristo como aquel a quien hemos de adorar, de alabar, de honrar, de glorificar y de servir. Señor, que estas palabras del viejo evangelio se claven en nuestros corazones, no pretendiendo otra cosa que hacer que nuestra memoria cobre vida, Señor, a pesar del desgaste, de la pérdida de células, de cada día, cuando cumplimos años, Señor, que de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestro corazón no se aparten nunca, Señor, las palabras del viejo evangelio, que traen vida eterna y salvación a nuestras almas. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, por aquellos que un día, dejando atrás nuestra vergüenza, nuestros pecados, Señor, confesamos a Cristo con nuestros labios y desde nuestro corazón. Que nuestras vidas y hasta el final de ellas, Señor, glorifiquen el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, en quien te lo pedimos. Amén.